tenemos esas tres marcas, ¿sí? El Sony se encuentra en 4 tamaños y 2 colores. El Samsung en 5 tamaños y 3 colores. El LG está en 2 tamaños y 3 colores. Y el Panasonic está en 7 tamaños y un solo color. Entonces yo tengo que elegir uno de esos televisores. Bueno, en el caso del Sony, yo acá como tengo 4 tamaños y hay 2 colores, entonces el producto de 4 por 2, que es 8, me da el total de posibilidades que tengo en los televisores Sony o los LCD Sony, ¿sí? Que puede ser el tamaño más grande en rojo, el tamaño más grande en azul, el tamaño mediano, y así hago todas las combinaciones. Entonces, al hacer el producto, me da el total de combinaciones. Lo mismo pasa con el Samsung. Como lo está en 5 tamaños y está en 3 colores, entonces tengo un total de 15 posibilidades de el LCD Samsung. Con el LG tengo 6 posibilidades. En cambio, con el Panasonic solamente tengo 7 posibilidades. Por lo tanto, la suma de esto me daría el total de posibilidades, que son 36. O sea, tengo 36 modelos distintos de televisores. ¿Cuáles son esos 36 modelos distintos? Bueno, que tengo 8 modelos distintos en Sony, 15 en Samsung, 6 LG y 7 Panasonic. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿De cuánta manera puede comprar su LCD? Bueno, de 36 formas distintas. Ese sería el 5 kata, ¿ya? Que tiene que ver con el principio multiplicativo. Ya, profe, gracias. El principio aditivo, están los dos principios ahí. Ya. Para aquellos que se han ido incorporando, estamos revisando la guía 2 de análisis combinatorio, las dudas que le han quedado, cosa de entrar de ahí con lo que tiene que ver con probabilidad. Profe, Dígame. ¿esta guía la puede subir al aula? Porque no la encontré. ¿Están en el aula 2? Es que hay una que dice como guía Profe, número 2, pero me sale como desactivada, una cosa así. ¿Desactivada? Tendría que activarla. Deja ver por qué no está. Voy a revisarla para ver qué pasó, porque estaban activadas las dos ya. Ya, profe, gracias. No hay problema subirla. A ver si a la tarde subo la de funciones también, pero El ejercicio 19, profe. ya, vamos con el 19. profe, ¿Sí? ¿podría hacer el ejercicio 35 y 36 de la guía pasada? Ya tendría que buscar la guía pasada, ¿ya? Ya. Entonces tú me pides el 19, ¿sí? Entonces dice el 19. ¿Ah? Sí. Ya. Y de ahí buscamos la guía pasada, dice. 19. Al unir 5 vértices de un heptágono, recuerda que el heptágono es la figura que tiene 7 lados, ¿sí? Ese es un heptágono. Tiene 7 vértices. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Al unir 5 vértices de un heptágono, ¿cuántos pentágonos se pueden obtener? O sea, pentágono significa figura de 5 lados, o sea, unir 5 vértices. Por ejemplo, ahí, acá, acá y acá. Entonces ahí tengo un pentágono, ¿sí? Entonces, en la práctica, el unir el punto A con el punto B es lo mismo que unir B con A. Por lo tanto, no hay orden acá. Entonces sería una combinatoria. Entonces la combinatoria sería que de los 7 puntos que yo tengo, yo elijo 5. Y de ese resultado debiera salir entonces la cantidad de posibilidades que tenemos, ¿sí? Si hacemos cálculo de esto, sería 7 factorial dividido por la recta, que sería 2, y por 5, ¿sí? Entonces arriba sería 5 factorial por 6 por 7, para poder simplificar con el 5 factorial de acá. Entonces 6 por 7, 42, dividido por 2, sería
21. Entonces puedo formar 21 pentágonos distintos a partir de esos 7 vértices. ¿Ya? Ese sería el 19. Gracias, profe. Muy bien. Veamos la tabla. ¿Alguno más de esta guía? Ando buscando la otra guía, yo voy mientras. Recuerda, estoy con la guía 2 de análisis combinatorio. No, ya. Vamos a buscar la otra guía entonces, si la puedo encontrar. En el caso de... El 41, profe, que no lo entendí en sí el ejercicio. Ya, veamos 41. Ya, correcto. Nos abrió la... Te iba a habilitar la guía porque la logré y no la abrió ahí, ¿ya? Entonces, ya. Veamos. Entonces, tú me pides 41, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a ver el 17, 34, 39 y 41. ¿Sí? Esos cuatro vamos a ver que lo están pidiendo ahí. Ya. Vamos entonces. Si vamos en orden, en el caso del 17 dice, ¿cuántos saludos se pueden intercambiar entre 12 personas si cada una saluda una vez a cada una de las otras personas? Por lo tanto, si hay saludo, si Juan saluda a Pedro, Pedro no tiene por qué saludar a Juan porque ya se saludaron, o sea, se estrechan la mano solamente una vez. Por lo tanto, de las 12 personas, yo elijo solamente 2, es una combinatoria. Porque si lo uso como variación, significa que harían devolución de manos. Si yo me saludo de mano con una persona, ya lo saludamos. No es necesario que la otra persona me dé la mano nuevamente para saludarse. Por lo tanto, en el caso del 17 es una combinatoria de donde de 12 elegimos a 2 personas. ¿Sí? Ese sería el ejercicio 17. En el caso del 34, dice... 7 libros con tapa de distintos colores se deben ubicar uno al lado de otro en un estante. Si el libro de tapa roja se debe colocar en uno de los extremos, por lo tanto, el libro de tapa roja aquí o lo coloco al principio o lo coloco al final. Mira la palabra que ocupé. Lo coloco al principio o lo coloco al final, por lo tanto, tengo que, aquí de por medio hay una suma, ¿ya? Entonces dice, ¿de cuántas maneras pueden quedar los 3 primeros libros de izquierda a derecha? Entonces, de izquierda a derecha, tengo primero esta opción, ¿sí? Como son 7 libros y ya tengo uno ocupado acá, entonces aquí puedo colocar 6 libros y aquí puedo colocar 5. Por lo tanto, en esta primera instancia tengo 30 posibilidades. El orden acá tengo 30 posibilidades de los 3 primeros libros, que el primero sea rojo. Pero si el primer libro no es rojo y lo coloco al final, entonces aquí yo puedo colocar 6 libros, pues ya tengo uno ocupado, que es el rojo final. Entonces aquí puedo colocar 6, 5 y 4. Si hacemos el producto, 6 por 5, 30, 3 por 4, 12, 120. Por lo tanto, el libro de tapa roja lo puedo ubicar de 30 formas distintas si está al principio, los 3 primeros libros, o bien los 3 primeros libros, si el de tapa roja está al final, lo puedo colgar de 120 formas distintas. Por lo tanto, el total sería 150 formas distintas por el lo que suma. Entonces tengo 150 formas distintas de ordenar 3 libros de izquierda a derecha, pero con la condición que el de tapa roja esté al principio o el de tapa roja esté al final. Entonces, eso sería el ejercicio 34. En el caso del ejercicio 39, dice, en un supermercado hay 7 cajas funcionando. Tenemos 7 cajas, ¿sí? 7 cajas funcionando.
y hay 4 clientes. Que desean pagar su compra. ¿De cuánta manera podrán ocupar las cajas disponibles si hay más de un cliente por caja? O sea, las cajas ya están ocupadas. Las cajas ya están ocupadas. Entonces aquí tiene pequeña arista el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, si las cajas estuvieran totalmente desocupadas, y solamente hay 4 clientes, entonces da lo mismo en la caja que yo pague. Por lo tanto, ahí sería una combinatoria, da lo mismo, ¿sí? Pero me dice que las cajas están ocupadas. Hay personas y yo tengo que elegir dentro de esas 7 cajas. Por lo tanto, ahí no da lo mismo, ahí hay un orden, ¿sí? Es distinto pagar en una caja donde hay 2 personas antes que yo, a que haya una. O no es lo mismo pagar en una caja donde la persona que está delante mío lleva un canasto completo, o en la otra fila hay una persona que lleva solamente un artículo. Por lo tanto, en este caso, esto sería una variación. Entonces sería una variación de las 7, elijo 4. ¿Ya? Porque aquí hay un orden, aquí importa el orden. No da lo mismo la primera caja, segunda o tercera caja, porque va a depender de la cantidad de personas que estén atendiendo, ¿sí? Entonces ese es el contexto de este ejercicio. Si las cajas no tuvieran cliente, sería una combinatoria, daría exactamente lo mismo. Y en el caso del 41, que está planteado como una ecuación, entonces me dice, quiero que se cumpla esa condición. Entonces, una opción es reemplazar los valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazo por 0? Bueno, no podría ser 0, ¿sí? Porque de 0 yo no puedo elegir 3. Una opción sería que yo tomara los 3, entonces reemplazara P por 3. Entonces aquí sería 3, 3, igual 3 factorial. Si se cumple eso es verdadero, si no, tendría que probar después con el 6 y después probar con el 9. Si alguna de ellas es la correcta, entonces estamos la respuesta la tenemos, si no, sería la E. En este caso va a ser esa. Pero si yo quiero resolver esta ecuación, sería lo siguiente. Como esto es una variación, esto sería P factorial dividido por la resta entre P y 3, que sería P menos 3 factorial. Y esto tiene que ser igual a P factorial dividido por 1. Bueno, en este caso, como tengo esas 2 fracciones, para que 2 fracciones sean iguales, yo puedo hacer producto cruzado. Pero en este caso, como los numeradores son iguales, entonces la única opción que me queda es que los denominadores sean iguales, ¿sí? No cae otra opción, ¿sí? Para que esas 2 expresiones sean iguales, ya que los numeradores son iguales, entonces los denominadores son iguales. O lo otro es hacer producto cruzado y llegamos a lo mismo. Ahora bien, para que los factoriales me dé 1 tengo 2 opciones nomás. 0 factorial es 1 y la otra opción es que 1 factorial es 1, ¿sí? Con cualquier otro término ya es distinto de 1. Por lo tanto, si yo quiero que esto sea igual a 1, tengo 2 opciones, que P menos 3 me dé 0, o bien que P menos 3 me dé 1. Para que P menos 3 me dé 0, entonces el valor de P tiene que ser 3. Y para que P menos 3 me dé 1, el valor de P puede ser 4. Entonces, con cualquiera de esas 2 opciones de P se cumple la condición. O sea, si P vale 3, eso va a ser 3 factorial. Y si P vale 4, también va a ser 4 factorial. Entonces, el único valor que aparece aquí es P igual 3. Ese es el caso del ejercicio 41, ¿ya? No sé si le queda claro, a la Cata parece que me preguntó eso, ¿no? Sí, profe, me quedó claro, gracias. ¿Ya? Pero fue una pregunta. Entonces ahí lo que tenemos es una ecuación. ¿Por qué no puede ser el 4? Acá sí puede ser el 4, lo que pasa es que no está en la respuesta. Puede ser el 4, podría ser 3 o 4, pero la respuesta que aparece en la alternativa aparece 0, aparece 3, aparece 6, aparece 9 y aparece ninguna de las anteriores. Entonces, de acuerdo a ello, sería esta. Ah, ya. ¿Sí? Por eso marqué 3,
pero podría haber sido 3 o 4. Pero el ejercicio me dirigió solamente a uno, que es el 3. Ya. No sé si hay alguno más acá. Vamos a buscar la guía, la otra. Profe, ¿puedo hacer el 45? Ya, veamos Por 45. favor. Sí, no hay problema. Deja buscar acá, que ando buscando la guía número 1. 45 busquemos por acá. Análisis combinatorio, aquí está. La guía número 1. Ya. Entonces veamos el 45. ¿Ya? Ya. Vamos a ver entonces el 45 y el 42. ¿Ya? 45, 42. Veamos. $42 y 45. Y de ahí a lo que me abre la guía. ¿Cuál era el que quería Vicente? De la primera guía. El 35 y el 36, profe. Ya, 35, 36 lo hacemos al tiro, ya. Entonces veamos en la segunda guía el 42 y el 45. En el caso del 45 que me preguntaban dice lo siguiente. 45. Se puede determinar el número de directivas posibles de elegir de un grupo de personas si se sabe que, primero, el grupo tiene 18 personas. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo saber el total de directivas que puedo formar si tengo 18 personas? Sí, No. ¿Sabes por qué no? Porque ¿cuántas personas tiene la directiva? no No sé. lo especifica. Entonces, como no sé la cantidad de personas, entonces no puedo determinar cuántas directivas puedo formar, porque no sé cuántas tengo que elegir. Por lo tanto, no sé. ¿Sí? Por lo tanto, con la primera no puedo. ¿Sí? Porque si me dijeran quiero formar directiva de 4 personas, con la primera puedo. Sería de 18 elegimos 4. Y sería una variación. Pero como no sé cuántas personas tiene la directiva, no puedo. ¿Ya? Con la segunda información me dice, los hombres son el doble mujeres. Tampoco. ¿Sí? Menos todavía porque ni siquiera tengo el total de personas y tampoco tengo la cantidad de personas que forman la directiva, por lo tanto tampoco puedo ponerse por sí sola. Y si junto ambas, tampoco, porque lo único que voy a saber es la cantidad de hombres que hay y la cantidad de mujeres. Pero me falta lo principal, es cuántas personas va a tener la directiva. ¿Solamente va a contar con presidente, secretario, tesorero, o va a contar con presidente, secretario, tesorero y directores? No sé, entonces como no sé, se requiere información adicional en el 45, ¿ya? Por eso que el Yo 45... pensaba que había que inferir algo. ¿Ah? Que pensaba que había que inferir algo. No, aquí no se infiere nada. Aquí, Ah, en ya. este tipo de ejercicio, no hay que inferir nada. Solamente me tengo que basar en la información que me entrega. Si no me entregan ninguna información, por ejemplo, en el caso de la directiva, uno generalmente la directiva dice, no, si la directiva son 3 personas. Ah, porque son la directiva de un curso, que es presidente, secretario y tesorero. Pero si tú le incorporas un delegado, ya te cambió la figura de la directiva, ya está formada por 4 personas. Entonces aquí en este tipo de ejercicio, uno no puede suponer nada. Siempre tengo que basarme en los datos. Si no me dan el dato, no lo puedo, a partir de esa información, sugerir algo que no me lo están dando. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. 42 me dicen, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un decágono? Decágono es la figura que tiene del lado. ¿Sí? Entonces, recuerden que las diagonales unen vértices opuestos. O sea, si yo tomo, eso es diagonal. Esto también es diagonal. Ese es diagonal. Pero esto que está acá no es diagonal, sería un lado. Entonces, lo que vamos a hacer es una combinatoria, porque da lo mismo si yo uno el punto A con el punto B, que el punto B con el A. Da lo mismo, es la misma diagonal, por lo tanto, sería una combinatoria. Y de la combinatoria lo que hay que hacer es que de los 10 vértices vamos a elegir 2. Pero a esto hay que quitarle los lados que me van a generar, porque no son diagonales. Por lo tanto, le quito 10. Por eso en el 42 aparece ya la combinatoria de 10, elegimos 2, pero le quitamos 10. Estos 10 son los lados del decágono. Por eso que le quitamos ahí 10. ¿Sí?
Uah. Como me fui acá, se me fue la pantalla. Ahí no se va a ir la pantalla. Explico nuevamente acá, ¿sí? En este caso, si yo uno vértice opuesto, tenemos lo que es diagonal. Por lo tanto, el cálculo diagonal aquí sería, de los 10 puntos que tengo, elijo 2. Pero aparte le tengo que quitar estos, porque esos no son diagonales, esos son lados. Entonces, por eso que la respuesta al 42 es de 10, elijo 2, pero le voy a quitar los 10 lados, ¿ya? Ese es el 42. Veamos de la otra guía, que cuando me salgo de acá, el monitor pasa de acá. Entonces, activémoslo ahí. Ya. Tú me decías el 35, Vicente, ¿no es cierto? Sí, profe. Es que ese sí lo puede hacer, pero no entendí por qué era variación y no combinatoria. Ya, veamos el 35. 35 la guía 1, dice, en una fila 7 asientos se ubican 5 personas. ¿De cuál manera distinta se pueden hacer? Eso es variación, ¿sí? En una fila de 7 asientos se ubicarán 5 personas. ¿De cuánta manera distinta se pueden sentar? Eso sería una variación de 7 elige 5. Porque recuerda que cuando yo siento las personas, hay un orden. Siempre cuando yo siento personas, va a haber un orden. Es distinto, es lo que te explicaba, que te sientes tú, el Vicente, el Lucas y el Emilio Grande, que se siente el Emilio, el Vicente al medio y el Lucas. Hay un orden distinto, ahí están sentados de forma distinta. Las mismas 3 personas, pero están sentadas en forma distinta. No es lo mismo que el Lucas está al medio que el Vicente está en el medio, ¿sí? Por tanto, ahí hay orden, ¿ya? Siempre cuando estoy sentando personas, o ordenando, o formando una fila, hay orden. Por lo tanto, en 35 hay orden, es variación. Y en el 36, dice, se forman 2 equipos de entre 13 jugadores. Si un equipo se forma antes que el otro, ¿de cuántas maneras se pueden formar ambos equipos? Bueno, como tenemos 13 jugadores, y los equipos son de 6, entonces yo tengo la primera opción, de 13 elegir 6, y de los 7 restantes elegir 6. Nuevamente en el lenguaje, como tengo 13 jugadores y voy a formar 2 equipos de 6, entonces en la primera instancia, para elegir los 6 primeros jugadores, lo elijo con un total de 13. Entonces, de 13 elijo 6. Ya tengo 6 elegidos, entonces me están quedando 7. Y de los otros 7 también elijo 6. Y ese producto me daría el total de equipos que yo puedo generar con esos 13 jugadores. ¿Ya? Profe, Te escucho. es lo mismo poner 13 por 12 por 11 por 10 por 9 hasta 6 veces ¿Esto? No sé, para porque resolver ese explicar la fórmula. Pues esto sería 13 factorial dividido por 6 factorial por la diferencia. 13 menos 6 sería 7 factorial. Por lo tanto, lo de arriba no es lo mismo que lo que me estás diciendo tú, porque estos de arriba serían 7 factorial por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, dividido 7 factorial por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Se van ahí, y entonces aquí podemos simplificar. 2 por 6 o 2 por 4. Si simplifico 2 por 4, eso es 8, se va con el 8 arriba. Puedo simplificar el 9 con el 3. El 9 simplificado con el 3 sería 3. Se fue ahí. Puedo simplificar el 10 con el 5, que sería 2. Por 11. Y puedo simplificar el 12 con el 6, sería 2. Por lo tanto, no es lo mismo que me estabas diciendo tú, ¿sí? Porque hay una fórmula detrás. Recuerden que Es que yo, ¿Ah? cuando me pasaron esa materia, nunca lo pude aprender con fórmula, siempre lo hacía como así, ¿no? Bueno, tiene que aprenderse la... Me iba bien, no sé cómo. ¿Ah? Me iba bien, lo podía hacer, no sé cómo, sí. No, pero que no hay cómo acá. Aprenderse la fórmula, ¿sí? En esa no hay ni una que no sea con fórmula.
cuando es principio multiplicativo, pero todo lo que tiene que ver con combinatoria es fórmula. No todo es principio multiplicativo, si fuera principio multiplicativo ahí todo te resulta, 3 por 4 por 5 por 6, pero aquí no es así. ¿Sí? Lamentablemente. 38. ¿Cuál? ¿El 38? Sí. Ya, veamos el 38. En el 38 dice, un curso está formado por 16 niñas y 14 niños. Entonces tenemos 16 hombres y 14 mujeres. Eso es lo que hay en el curso, ¿sí? Se quiere formar una comisión de 4 estudiantes. La comisión tiene 4. No, profesor, no. ¿No? ¿Cuál es? Dice de cuántas maneras pueden 10 objetos dividirse. Ah, pero de la guía anterior. Sí, sí. Ah, de la guía 1. Ah, ya. Disculpe. Perdón, había visto yo el... ¿Cuál es, profe? De la guía 1 están preguntando acá. ¿Pero cuál ejercicio? El 38 me están preguntando de la guía 1, ¿no? Sí. Sí, deja verlo acá. Está un PDF ya. El 38 de la guía 1. ¿De cuántas maneras pueden 10 objetos dividirse en dos grupos de 4 y de 6? ¿Ese? Ya, lo vemos. Entonces, tenemos esa diferencia de este, ¿no es cierto? Uno podría pensar que es lo mismo. Pero yo tengo 10 objetos. Y lo quiero separar en grupos de 4 o de 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aquí tomo de 10, 4, entonces lo que aquí generé fueron los grupos de 4, y al generar los grupos de 4 me quedan en forma inmediata los grupos de 6. Por lo tanto, ese sería el cálculo. O bien, que sería lo mismo, formar primero los grupos de 6, y lo que me va quedando van a ser los grupos de 4. Por lo tanto, la respuesta puede ser una de esas dos. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el ejercicio 38. ¿Sí? Que es distinto acá, porque si aquí hubiesen habido 11, entonces, de 11 elijo 4 y después de lo otro, que es lo que pasaba acá. Porque hay una diferencia, pero aquí no. Si tengo 10 objetos y elijo grupos de A4, en forma inmediata me están quedando los grupos de 6. O viceversa. Si formo grupos de 6, en forma inmediata me están quedando los grupos de 4. Si tú haces el cálculo de esos dos es lo mismo, porque esto sería 10 factorial dividido por la recta, 6 factorial por 4 factorial. Y si hace el cálculo de este, sería 10 factorial dividido por la recta por 6 factorial. Si te das cuenta que es lo mismo. Por lo tanto, basta hacer uno de esos dos cálculos para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces recuerda que hay una diferencia de este ejercicio, que es el 38, con ese que está acá, que era el 36, me parece. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguno más? ¿Alguno más de las dos guías? ¿Sí? O si no, comenzamos con probabilidad. El 43 de la guía 2, profe. Ya, 43 de la guía 2, ¿ya? El 43, ya. El 40, Sí, profe. ya. Veamos 43 entonces. En el caso del 43, tenemos lo siguiente. Se tienen 10 puntos en el plano, ¿sí? No más de 2 colineales. ¿Qué significa colineal? El concepto colineal es, si esos 3 puntos están en la misma línea recta, entonces se llaman puntos colineales. Los puntos colineales son aquellos que pertenecen a la misma línea recta. Entonces lo que me dice acá es que tengo 10 puntos en un plano no más de 2 colineales, o sea, es como lo que hicimos recién con el hexágono, ¿sí? ¿Cuántos triángulos se pueden formar? Bueno, si tengo 10 puntos, ¿no es cierto? Da lo mismo yo una AB con BC, da lo mismo que yo una primero A con B, B con C, C con A, que yo haga A con C, C con B y B con A. Sigue siendo el mismo triángulo. Por lo tanto, como el mismo triángulo
esto no sería una variación, sería una combinatoria. Entonces, como una combinatoria, de los 10 puntos, yo elijo 3. Y al elegir 10, 3 de 10, tengo el total de triángulos que puedo formar. Eso sería el 43, ¿ya? Ese sería el ejercicio 43. En el caso 48, porque aquí me decían algo del 48, ¿qué tenemos del 48? Dice, en el caso 48 tenemos, a ver, dice, la cantidad de carreteras que hay en una zona del país se puede determinar si se sabe que, 1, el grupo está conformado por 2 hombres y 3 mujeres, entonces esto está malo ese ejercicio, ¿sí? No puedo ir, ¿sí? Una persona no puede recibir los 2 premios, el enunciado no corresponde, entonces ese ejercicio no corresponde por si acaso ahí, ¿ya? El ejercicio 48. Es lo mismo que pasa aquí con el ejercicio 49, no sé si hicieron el 49 o no. ¿Les quedó duda con el 49 de acá de esta guía o no? Sí, profe. Habla. ¿Sí? Mira, en el caso del 49 dice de cuántas maneras distintas se puede ver una película X doblada al español. Entonces la primera condición me dice, el cine tiene 12 salas. Si yo tengo 12 salas, ¿puedo determinar de cuántas formas puedo ver esa película en español? No, porque las salas dan, generalmente si tengo 12 salas, porque van a dar 12 películas distintas, por lo tanto, con la primera no es, ¿ya? Con la segunda condición que dicen acá es, 2 salas están dobladas en español. Aquí hay 2 salas dobladas al español. ¿Se puede saber con la segunda cuántas son las posibilidades que tengo de ver yo la película X en español? Sí. No. Bueno, la respuesta sería no, ¿ya? Porque ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Quiero ver película doblada en español o ver la película X doblada en español? Yo quiero ver la película X doblada en español y aquí no me dicen, aquí me dicen hay películas en español, pero podrían ser ambas X, que es difícil, pero podría ser una película Y y la otra Z. ¿Sí? Entonces no sé, ¿sí? O podría ser una X y la otra, entonces no sé cuántas sería ahí, ¿ya? Entonces me falta información, ¿sí? No tengo toda la información para poder determinar en cuál de ellas me están dando la película X en español. Yo quiero ver la película X en español, ¿sí? X no sé. Ya. Ese sería. No sé si hay más dudas de las guías antes de comenzar con probabilidad. Profe, yo tengo una duda, pero no es de la guía. ¿Ya? Que acerca de la guía que hicimos de problemas de planteo, ¿no vamos a seguir profundizando en problemas de planteo? Con sistema de ecuaciones, pues el día martes lo podemos ver en PSU, no tengo problema. Ya. Antes de comenzar con ecuaciones, terminamos de resolver los problemas de planteo, ¿ya? Ya, gracias, profe. Muy bien. Entonces, veamos. Probabilidad. Bueno, ya en la página, en el aula ya está la guía de probabilidad, la subí, también están impresas para aquellos que retiraron. Hay 4 guías de probabilidad. Hay una que dice la guía probabilidad y donde vienen los contenidos, vienen los ejemplos y al final viene ejercicio. Esa es una guía. Después hay una segunda guía que solamente es un ejercicio de selección múltiple. Después viene una tercera guía que está en forma vertical, aparece algo contenido, aparece en ejercicio de desarrollo y termina con una autoevaluación. Y después hay una cuarta guía que me parece que son ejercicios también de selección múltiple. Entonces, vamos a ver
tratar de ver los contenidos, que no es mucho los contenidos de probabilidad, pero sí es bastante la aplicación. Entonces, para ver con probabilidad, nosotros siempre aquí, asociado al concepto de probabilidad, hay un experimento. El experimento puede ser lanzar una moneda, lanzar 2 dados, sacar una esfera, ¿ya? Ir a un lado, que llueva, que no llueva. Eso es el experimento, ¿sí? Y asociado a cada experimento hay un concepto que se llama espacio muestral. ¿Ya? Eso que está ahí. Generalmente se designa con la letra E de espacio, ¿sí? Entonces, yo cuando trabajo con probabilidad tengo que tener claro cuál es mi espacio muestral, ¿sí? Porque el espacio muestral me da todos los casos posibles, ¿sí? Estos serían, en definición, los casos posibles, ¿sí? Que yo puedan ocurrir. Entonces aquí, asociado con esto y asociado generalmente a las preguntas que se han hecho tanto en la prueba de actitud académica como SU y las pruebas de transiciones, siempre está asociado con, por ejemplo, con moneda, con dados, con naipe, con dominó, con partido de fútbol, ¿ya? Entonces hay que tener claro cómo yo puedo encontrar lo que tiene que ver el espacio muestral asociado a una cantidad y muchas veces la forma de representarlo. Entonces, en lo primero es cuando tengo algo que es binomial, ¿sí? O sea, dos posibilidades, esto sería 2 posibilidades. Que podría ser lanzar una moneda, ¿ya? Elegir una persona entre un grupo que sea hombre o mujer, de una pregunta que sea verdadero y falso, que llueva o no llueva, ¿ya? Sacar un 1 o no sacar un 1. Cuando tengo esa doble posibilidad, que es binomial, lo uno o lo otro, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a hacer con el caso de la moneda. Si yo tengo una moneda, tengo 2 posibilidades de ocurrencia. Y esas 2 posibilidades de ocurrencia serían cara o sello. Si yo tengo 2 monedas, los posibles casos que salen a tener 2 monedas serían cara a cara, cara a sello, sello cara, sello sello. Entendiéndose que cara a sello es totalmente distinto a sello cara. Esas 2 expresiones son distintas. Por lo tanto, si lanzo 2 monedas, tengo 4 posibilidades. Si lanzo 3 monedas, bueno, si lanzo 3 monedas tendría las siguientes posibilidades. Que las 3 sean cara, 2 cara un sello, y ese 2 cara un sello puede combinarse cara cara sello cara, o bien sello cara cara. Pero también tengo la opción de que las 3 sean sellos. Pero también puedo combinar 2 sellos con una cara. Por lo tanto, podría ser sello cara, o bien sello cara sello, o bien cara sello sello. O sea, aquí tengo 8 posibilidades. Si tengo 4, lanzo 4 monedas, me van a dar 16 posibilidades. Y así sucesivamente. En la práctica, esto corresponde a 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Por lo tanto, si lanzo 6 monedas, yo sé que el espacio muestral va a ser 2 elevado a 6. ¿Ya? Y así sucesivamente. Recuerden que esto es para moneda, verdadero o falso, ocurre o no ocurre. Estos valores que están acá, es lo que corresponde al espacio muestral, que son todas las posibilidades que me están dando, ¿sí? Todas las posibilidades que me están dando están asociadas a ese concepto que se llama espacio muestral. Pero asociado a ese concepto también, que tiene que ver con binomial, ¿sí? Tiene que ver con binomial, está lo que se llama el triángulo Pascal. Que no es más que los coeficientes del desarrollo de un binomio o la combinatoria. Esto tiene que ver con combinatoria. Triángulo Pascal aquí está asociado n sobre k. Entonces se construye de la siguiente forma.
En los extremos va 1, entonces aquí 1 más 1, 2, 1. Extremo 1, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3, 1. Si fuera 4, 1, 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, 1. Lo que tenemos acá vamos construyendo, si lo tuviera con la moneda, entonces aquí estoy lanzando 4 monedas. Aquí serían 4 monedas. Acá arriba son 3 monedas, 2 monedas, 1 moneda. Y si quiero lanzar 5 monedas, bueno, sigo agregando esto hacia abajo. Si yo lanzo 4 monedas, bueno, si yo sumo al lado, tengo 1, 5, 11, 15, 16. O sea, estos valores, la suma de ellos me da el espacio muestral, que sería 16. Si lanzo 3 monedas y lo sumo hacia el lado estos valores, 1, 3, 4, 7, 8. O sea, la suma de todas estas posibilidades me está dando el espacio muestral. Pero lo bueno de este triángulo, ¿ya? Lo bueno de este triángulo es que me está arrojando además las posibilidades que yo tengo. Por ejemplo, recién yo vi lo siguiente. Yo dije, 3 monedas, hice lo siguiente, dije cara, 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 dije cara, cara, sello, cara, sello, cara, y sello, cara, cara. Además dije sello, 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 dije sello, sello, cara, puse sello, cara, sello, y terminé con cara, sello, sello. Estos numeritos que están acá me están indicando la cantidad de caras que tiene o la cantidad de sellos. Entonces, si yo soy ordenado acá, esto sigue siempre una secuencia. En la medida que una de las variables comienza a aumentar, la otra comienza a disminuir. Por ejemplo, si parto con cara, si parto con 0 caras, entonces aquí tengo 1 cara, 2 caras y 3 caras. Si parto con 0 caras, significa que hay 3 sellos, hay 2 sellos, 1 sello y 0 sello. Entonces la pregunta es, si lanzo 3 monedas, ¿ya? ¿Cuántas posibilidades tengo que haya 2 con cara? Ah, 2 con cara y 3 posibilidades. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades? Estas. O bien, si lanzo 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad que haya solamente un sello? Ah, un sello. Esa misma. Coincide, ¿sí? Coinciden acá, ¿sí? Un sello y una cara. ¿Sí? Entonces, este triángulo me permite eso. Aparte de entregarme el espacio muestral, me da el total de posibilidades que yo tengo con las respectivas variables. Estos que están acá, esos numeritos, corresponden a lo siguiente. Eso es 3 elijo 0, de 3 elijo 1, de 3 elijo 2 y de los 3 elijo 3. ¿Sí? Todos esos números corresponden a combinatoria. Por lo tanto, si yo tengo 5 monedas, ¿de cuántas formas distintas pueden salir? 2 caras. Ah, entonces, si tengo 5 monedas, quiero 2 caras, entonces sería 5 de 2. Entonces, por eso que está relacionado el tema combinatoria, análisis combinatorio, con lo que tiene que ver con la probabilidad, ¿ya? Que vamos a ir de a poco viendo la probabilidad. Entonces, recordemos, el espacio muestral, cuando es binomial, lo podemos calcular de esta forma, ¿no es cierto? 2 elevado a la cantidad de elementos que yo quiero operar, o bien lo podemos hacer mediante el triángulo Pascal, o bien también está asociado con la combinatoria. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 5 preguntas de verdadero y falso, ¿de cuántas formas distintas las puedo ordenar o responder? Tengo 5 preguntas de verdadero o falso. ¿De cuántas formas distintas yo puedo marcar la respuesta de esa prueba? ¿Alguien podría decirme o no? Esto es lo mismo que lanzar 5 monedas. Si yo tengo 5 monedas y lanzo 5 monedas, ¿de cuántas formas distintas las puedo ordenar? Ah, de 2 a las 5. Si tengo 5 preguntas verdadero y falso, ¿de cuántas formas distintas las puedo responder? De 2 elevado a 5. ¿Sí? Tengo 32 formas distintas de poder responder esa prueba de verdadero y falso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 35? Verdadero, verdadero,
verdadero, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces me da todas las posibilidades. ¿Ya? Bien, voy a borrar por acá. ¿Queda alguna duda? Borremos. El otro caso que generalmente se utiliza aquí es cuando lanzamos dados. ¿Sí? En el lanzamiento de dados. Bueno, acá, si yo lanzo un dado, en total son 6 posibilidades. Y esas posibilidades son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Si lanzo 2 dados, tenemos 36 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Lo voy a graficar acá. Tenemos el 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. O el 2-1, 2-2, 2-3, 4, 5, 6, 4, 3, 5, 3, 6. O que salga 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6. O bien que me salga el 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Y lo último que me salga el 6 con el 1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 y 6-6. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo lanzo 2 dados, tengo 36 posibilidades distintas que pueden pasar. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que tener claro es que si lanzo 2 dados, el 2-1 es totalmente distinto de 1-2. ¿Sí? Ese par ordenado es totalmente distinto, porque este es el 2-1 y ese es el 1-2. Por lo tanto, en un lanzamiento dado, eso se considera como distintos. El 2-1 con el 1-2. Por eso que tenemos 36. No así el 1-1. El 1-1 se considera solamente una vez. Tenemos un 1-1, un 2-2, un 3-3, un 4-4, un 5-5 y un 6-6. ¿Sí? Entonces, y si lanzara 3 dados, ¿cuánto sería? Esta expresión de acá sería 216. 216, correcto. Esto sería C elevado a 2, C elevado a 3 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, este numerito que está acá, que es la base, en potencia, es la posibilidad que yo tengo. En el lanzamiento de la moneda puse 2, porque al lanzar una moneda tenía 2 opciones. Entonces, si lanzaba una moneda era 2 elevado a 1. Si lanzaba 4 monedas, 2 elevado a 4. Aquí en el caso del dado, colocamos 6, porque son 6 las posibilidades que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso que sería, si lanzo un dado, 6 elevado a 1, si lanzo 2 dados, 6 elevado a 2, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, en el caso de partidos, y lo voy a colocar fútbol? Si yo juego un partido de fútbol, ¿cuántas posibilidades tengo que ocurran en ese partido? Creo, ¿no? Que sea ganar, Sí. empatar o perder. Tengo 3 posibilidades. Si yo jugara 2 partidos de fútbol, ¿cuántas posibilidades tengo que pueden ocurrirse en esos 2 partidos? Nueve. 9. Bien. Si juego 3 partidos, esto sería 27. En este caso sería 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. ¿Sí? En el caso de los 2 partidos, ¿sí? Solamente voy a ver los 2 partidos, tengo las siguientes opciones. Ganar el primero y ganar el segundo. O bien ganar el primero, perder el segundo, o bien ganar el primero y empatar el segundo. La otra opción es que yo empate el primero, gane el segundo, empate el primero, pierda el segundo, empate el primero y empate el segundo. O la otra opción es que yo pierda el primero,
gane el segundo, pierda el primero, pierda el segundo y pierda el primero, empate el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esas 9 posibilidades son lo que están acá. ¿Sí? Las 9. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que buscar el espacio muestral, tiene que fijarse en esto. ¿Y por qué es importante el espacio muestral? Porque la probabilidad se define por un número, que va a ser el evento de ahí, dividido por el total de espacio muestral. Y si no tengo claro el espacio muestral, no voy a poder calcular la probabilidad. Entonces, por eso es importante poder determinar el total de casos posibles. El caso posible que yo tengo. Entonces, si yo juego 5 partidos de fútbol, ¿cuáles son todos los casos posibles que tengo? Ah, son 5 partidos de fútbol, entonces serían 3 elevado a 5. Esos son todos los casos posibles que tengo, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, en algunos me piden la combinación, en otros no, pero ya tengo la cantidad de partidos que yo, o posibilidades que yo tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo claro? Por ejemplo, en un naipe inglés está formado por 52 cartas, ¿sí? El naipe inglés está formado por 52 cartas, de las cuales está dividido en 4 pintas, ¿no es cierto? Y de cada pinta tenemos 13. Pero antes de eso, tenemos naipe inglés, 52 cartas, ¿no es cierto? De aquí esto está dividido en 2 grandes grupos, que son 26 rojos y 26 negros, ¿sí? Y está dividido en 2 colores, que serían los rojos y los negros. Aparte, los rojos están divididos en 2 grupos, cada grupo de 13 que tiene que ver con la pinta, ¿sí? Y las pintas del naipe rojo tenemos aquí diamante, y tenemos, ¿cuáles son el otro? Es el corazón. Y en los negros tenemos el trébol, 13 trébol, y tenés los 13 corazón de pica. Así está formado lo que tiene que ver con un naipe inglés. ¿Por qué tengo que saber que el naipe inglés está formado así? Porque me preguntan, si elijo una carta, ¿cuál es la probabilidad de que sea trébol? Ah, entonces tengo que saber la cantidad de trébol que hay, ¿ya? Aparte de eso, cada una de estos está formada por del número del 1 al 10, ¿no es cierto? Del 1 al 10, ¿está bien? Y después tenemos 3 monos, ¿no? Aquí estarían los monos. Y de acá los números están con 4 cada número, ¿sí? Hay 4 número 1, hay 4 número 2, hay 4 número 3, asociados acá a la pinta. O sea, hay un 4 que es diamante, un 4 que es corazón, un 4 que es trébol y un 4 que es corazón de pica, y así sucesivamente. Cuando me hablan de as o ases, eso se refiere al número 1, ¿sí? Si lanzo dados, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 2 ases? Ah, cuando me preguntan por ase, me están preguntando por 1, ¿ya? Sería el número 1, ¿ya? Esto es respecto al naipe inglés. A veces aparece lo que tiene que ver la conformación del dominó. ¿Han jugado dominó alguna vez o no? O el otro, el naipe español. El naipe español es lo mismo, pero el naipe español está formado por 40 cartas, ¿sí? Y de ahí tenemos también 4 pintas, que es copa, oro, bastón y espada, ¿ya? Y tenemos hasta el número del 1 al 7, y después vienen los monos, ¿sí? Que es bastón, rey y reina. Aquí también tenemos 3 monos, ¿sí? Y aquí tenemos caballo. ¿Cuáles son los monos aquí? Caballo, ¿qué más? Hace tiempo no veo el naipe inglés. Ya. Veamos entonces. Entonces tenemos el experimento y asociado al experimento el espacio muestral. Y también tenemos otro concepto que se llama evento o suceso, que generalmente se designa con la letra mayúscula A o B. El evento suceso es lo que yo quiero que ocurra. Lo que yo quiero que ocurra. Por ejemplo, lanzar 2 dados
y la suma de sus caras superiores sea 6. Entonces, acá tengo un experimento. El experimento es lanzar 2 dados. Frente a ese experimento tengo un espacio muestral. El espacio muestral, aquí sería, la cantidad sería 36, ¿o no? Si lanzo 2 dados, sería 1, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, todas las posibilidades, tengo 36. Y esto que está acá, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? ¿Ya? Yo quiero que ocurra que la suma sea 6. Entonces el evento es que la suma sea 6. Entonces en este caso, tengo que tener claro cuáles son las posibilidades que tengo que me den 6. En este caso podría ser el 1, 5, el 2, 4, el 3, 3, 5, 1 y 4, 2. Estos elementos que están acá, que son 5, corresponden a la... Entonces, suceso o evento es lo que yo quiero que ocurra. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? Que la suma de sus caras me dé 6. Y eso sería. Entonces, a partir de eso, uno después define que la probabilidad que ocurra un evento no es más que los casos favorables dividido por los casos posibles. En este caso, sería la cantidad de elementos del evento dividido por la cantidad del espacio muestral. De acuerdo a este ejercicio, la probabilidad que al lanzar 2 dados la suma me dé 6 sería 5 de 36. Y lo que hemos hecho es calcular la probabilidad. ¿Ya? Recordad que la probabilidad siempre va a ser un número menor o igual a 1 o bien mayor o igual a 0. ¿Sí? Las probabilidades siempre son fracciones impropias. Muchas veces uno lo trabaja con porcentaje, que es más práctico. La probabilidad de un 10%, pero ese 10% corresponde al decimal 0,1. La probabilidad de un 60%, 0,6 o 6 de 10. ¿Ya? ¿Qué significa la probabilidad 536? La probabilidad 536 significa que de 36 lanzamientos, posiblemente 5 de ellos cumplen con que la suma me dé 6. Eso es lo que me indica esa fracción que está ahí, que está asociada con el concepto de probabilidad. La probabilidad 536 significa que de 36 lanzamientos, que es el total, podrían ocurrir 5 de ellos en que la suma me dé 6. ¿Ya? Y eso sería el concepto de probabilidad, que estaríamos con la probabilidad clásica. ¿Sí? Entonces, del experimento tenemos el espacio muestral, que son todos los casos posibles, y el suceso o evento, que es lo que yo quiero que ocurra, que serían los casos favorables. Y ese cociente me da lo que tiene que ver con la probabilidad. ¿Alguna consulta de lo que he visto hasta el momento? Profe, Dime. ¿qué dijo de los casos favorables? ¿Qué es lo que uno quiere que ocurra? El caso favorable es lo que yo quiero que ocurra, que se llama evento-suceso. Ah, ya. Los casos favorables, lo que yo quiero que ocurra, por ejemplo, lanzar 2 dados y que me salga una cara. Entonces, lo que yo quiero que ocurra sería el evento-suceso. ¿Sí? De una caja donde hay 4 bolas o esferas negras y 3 azules y 2 amarillas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una y que sea roja? Ah, el evento sería sacar la roja. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una urna, ¿no es cierto? Una urna, y dentro de la urna tengo 3 esferas blancas, 4 esferas azules y 5 esferas blanco, azul, roja. ¿Sí? Entonces el experimento es sacar una esfera al azar, Son todas del mismo tamaño, de la misma forma, todo exactamente igual, el mismo peso. Entonces,
yo saco la mano ahí y quiero sacar. ¿Cuál es la probabilidad de que esa esfera sea roja? Entonces, eso sería el evento. El evento sería la probabilidad de que sea roja. ¿Ya? Entonces, aquí, que es la esfera roja. Eso es lo que yo quiero que ocurra. Meter la mano y sacar que sea roja. Entonces, la pregunta, ¿cuál será mi espacio muestral? ¿Cuál es el espacio muestral acá? ¿O cuántos elementos tiene mi espacio muestral? 12. 12. Mi espacio muestral aquí sería 12. ¿Sí? Mi espacio muestral serían 12. ¿Por qué 12? Porque tengo 12 esferas. 3, 7, 12. ¿Sí? El evento. La cantidad de posibilidades que tengo el evento. La posibilidad que tengo el evento en este caso es sacar una esfera roja. ¿Cuántas posibilidades tengo yo? O los casos favorables que sean rojas. 5 de 12. 5. Por lo tanto, la probabilidad es lo que me acabas de decir tú. 5 de 12. Por lo tanto, si yo tengo esa cantidad de esferas en una urna y quiero sacar una al azar, la probabilidad que tengo que esa sea roja es 5 de 12. O sea, ¿qué significa eso? Que de dos intentos sacar la esfera, sé que al menos 5 se podría cumplir que la esfera sea roja. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, nos falta ver probabilidad de la unión, de los términos independientes, probabilidad condicional. Pero mira, yo con esto mismo, yo podría jugar con lo siguiente. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí con reposición. El concepto con reposición significa devolver, ¿sí? Entonces yo quiero, mira, quiero lo siguiente, que voy a sacar dos esferas. En la primera quiero que sea roja. Y la segunda también sea roja. Esto en dos intentos, ¿sí? En dos intentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo la urna, meto la mano y quiero que la primera sea roja. La devuelvo. Vuelvo a sacar y quiero que también sea roja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que al sacar la primera esfera sea roja y después en el segundo intento también sea roja, devolviendo la esfera? ¿Cómo creen que sería el cálculo ahí? ¿Tendría que ser un doceavo por un doceavo? ¿O no? Veamos. ¿Cuál es la probabilidad que en el primer intento sea roja? Esta, ¿no? ¿Cuántas rojas tenemos? Ah, ya, sí, 5 doceavos. ¿Por 5 doceavos? La pregunta es, ¿aquí viene un i o un o? Aquí viene una multiplicación o una suma. ¿Un i? Un i, ¿no es cierto? Porque yo quiero que ocurra esto y lo otro. Y el i está asociado con la multiplicación, ¿o no? Ya. Tomé la esfera y después la devolví. ¿Cuál es la probabilidad que nuevamente sea roja? ¿La misma? La misma. Que sería distinto que si fuera sin reposición. O sea, sin reposición significa que me quedo con la esfera, ¿sí? Me quedo con la esfera. Entonces, en el primer intento, ¿cuál es la probabilidad que sea roja? La misma. Pero aquí uno tiene que suponer, cuando estoy en este ejercicio, tiene que suponer que la que saqué es roja. ¿Sí? Entonces, como tengo dos intentos, saqué una y me voy a quedar con ella, entonces, para el efecto del cálculo, yo tengo que suponer que esa esfera que saqué es roja. Entonces, la probabilidad es, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo que meter nuevamente la mano y la nueva esfera que saque sea roja? ¿Cuál creen que sería? 4 de 11. Serían 4 de 11. Bien. ¿Sí? Aquí lo único que hemos hecho es este concepto. Casos favorables dividido por los casos posibles, ¿sí? Y tener en cuenta qué significa el concepto de reposición, que es devolverla, y el concepto sin reposición es no devolverla. Esto puede pasar lo mismo cuando si yo saco un naipe de una baraja de naipe, saco una carta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a sacar dos cartas en un primer intento, segundo intento? En el primer intento que sea roja y el segundo sea
negra. Entonces uno tiene que ir y empezar a jugar con estos conceptos que están acá, ¿sí? Entonces, pero, insisto, para poder calcular la probabilidad, primero que nada, el espacio muestral, practicar harto espacio muestral, ¿sí? Y después de eso, lo que tiene que ver con los casos favorables que está asociado con el evento o suceso, que es lo que cuesta, ¿sí? Yo creo que ya tenemos como prácticamente un 60% de los contenidos de probabilidad, ¿sí? 60%, o sea, si yo sé encontrar espacio muestral y distinguir los eventos y que tenemos claro que la probabilidad es casos favorables y casos posibles, hemos avanzado mucho. ¿Qué es lo que viene después? Viene 3 formulillas, que es lo que tiene que ver con la unión, lo que tiene que ver con la intersección y la probabilidad condicionada. Pero para ver eso, antes quiero ver algunos elementos muy básicos de lo que es teoría conjunto. Esto está asociado con conjunto, ¿ya? Esto está asociado a teoría de conjunto, ¿sí? Ahora, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es lo que está formado por una cantidad de elementos, ¿sí? Un conjunto tiene elementos. Estos elementos pueden ser números, personas, objetos, lo que uno sea, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? El conjunto por marcas de auto, y coloco todas las marcas de auto, ¿sí? Y así puedo generar distintos conjuntos, ¿sí? Ahora, estos conjuntos tienen cierta cantidad de elementos, ¿ya? Hay algunos que son finitos, otros que son infinitos, y unos que no tienen nada. Por ejemplo, en este caso, si yo lanzo un dado, el conjunto formado al lanzar un dado serían estos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso el espacio muestral es 6. Pero ¿qué pasa si yo tengo el siguiente conjunto? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? A ver. ¿Cuántos elementos hay ahí? ¿Qué dice ahí, profe? ¿Dónde? La B. ¿En qué parte? ¿Aquí o acá? Las dos, ¿por qué puso así? Pero tienen que aprender a leer eso, po. ¿Qué dice acá? Número natural, Sí. x mayor o igual que menos 4, 0. Esto que está acá significa que x pertenece a lo natural. ¿Nunca habían visto esta nomenclatura, esa simbología? Pero ahora que decía otra cosa, profe. ¿Ah? O si llegase a aparecer en algún momento, ¿ya? Eso es escritura matemática. Cuando tengo la E al revés o el enlace significa tal que. Entonces aquí me dicen que el conjunto B son los X que pertenecen a los naturales. Yo pensé que no distinguías tú de ahí. Tal que X es mayor o igual que menos 4 y menor que 0. ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? ¿Del -4 al 0? ¿O De no? menos 4, sí. Los números mayor o igual que menos 4 y menor que 0, tal que son naturales. ¿Cuál sería ese conjunto? Por ejemplo, yo te podría decir el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares serían, si consideramos n sub 0, el conjunto de los números impares. El conjunto de los números impares. Ya entonces sería -4, -3, -2, -1. ¿Y eso sería? Ya. Bueno,
Esto más o menos de alguna forma está relacionado con lo que tiene que ver con función, ¿ya? Que es lo que tiene que ver el dominio. Vamos a entrar con funciones nosotros, y el dominio es donde yo me muevo, es donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, mi dominio como profesor son los alumnos de enseñanza media. No me manden a mí a hacer clase en básica porque me voy a morir con básica, ¿sí? Porque no tengo la metodología o a lo mejor la paciencia para hacerle niño de básica. Por lo tanto, mi dominio, ser profesor de matemática, ser profesor no significa que domino todo. No, mi dominio es enseñanza media, por lo que me hay a mí, ¿sí? Por lo tanto, es ahí donde yo me muevo, ¿sí? Y soy profesor y mi dominio, aparte de ser enseñanza media, tiene que ser en el ramo de matemática. Pero si soy profesor no me vayan a hacer clases de química o biología, porque no es mi dominio. Eso significa dominio en función, en lo que yo sé y dónde me muevo. Entonces aquí es muy importante el dominio. El dominio, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo tienen que ser los números? Naturales. Naturales. Tú me dijiste el -4. ¿El -4 es natural? No. No. -3. Por lo tanto, este conjunto no tiene elementos. Y cuando un conjunto no tiene elementos se llama vacío, que se puede anotar así o de esa forma. ¿Sí? Conjunto vacío. ¿Por qué coloco énfasis en el conjunto vacío? Porque tenemos que ver nosotros lo siguiente. Esa es la fórmula para poder calcular la probabilidad de la unión. Entonces, si yo quiero que ocurra esto o aquello, ¿sí? Para poder calcular la probabilidad de un O, de la unión, eso se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de inter B, ¿ya? Pero esto va a dar origen de ahí, que lo voy a tratar de complementar con lo que estoy viendo acá, a lo que se llama en conjunto, o en teoría de conjunto, lo que se llama conjunto excluyente o mutuamente excluyente o que no son excluyentes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos conjuntos que son excluyentes, significa que no tienen nada en común, que son, la intersección es vacío, ¿sí? O también uno muchas veces habla del concepto de complemento, ¿ya? Que complemento es otra cosa al hablar de lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ser conjunto vacío significa que no hay ningún elemento. Por ejemplo, si yo tengo un evento A, al lanzar un dado, entonces el evento A es que salga par. Y el evento B, que salga número primo. La pregunta, si yo coloco A inter B, ¿hay elemento o no hay elemento? ¿Es vacío o no hay vacío? Entonces, este concepto que hago ver aquí, intersección, es ver si acaso hay algo en común. ¿Hay algo en común entre un número par y un número primo? Al lanzar un dado. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? Si hay algo en común, ya, veamos primero. Si lanzo un dado, ¿cuáles son los posibles casos favorables que me salga un número par? ¿Cuáles son? Lanzo un dado. 3 de 6, Ya, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos números? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bien. Pero lo mismo, pero que me salga un número primo. ¿Cuáles son esos números primos? No me lo sé. No se lo sabe. Recuerda que los números primos son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismos. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 5. el 7 es 1 por 7. Por lo tanto, todo número primo debe tener dos cifras distintas. El 1 y sí mismo. El 3 también es primo porque es 1 por 3. El 1 no es primo. El 1 no es primo, ¿ya?
porque la única opción sería 1 por 1, pero no son distintos, ¿sí? Tiene dos divisores, pero no son distintos. La definición de números primos es que tiene que tener dos divisores, y esos dos divisores tienen que ser distintos. Por lo tanto, aquí, el único número que es par, y a la vez es primo, que solamente existe uno, es el 2. El 2 es el único número que es par, y a la vez es primo. Entonces, la pregunta, ¿hay algo en común en esos dos conjuntos? Sí. Sí. Entonces, cuando hay algo en común, voy a decir que el conjunto no es vacío, ¿ya? Porque tiene un elemento. Cuando no tiene elemento, es vacío. Por ejemplo, si yo tomo este conjunto Q, ¿qué es lo que tiene en común con el conjunto de lo irracional? El conjunto racional con el conjunto de los irracionales. ¿Qué es lo que tienen en común? La pregunta que me van a hacer por ahí, más de alguno que no sabe. ¿Qué es un número racional y qué es un número irracional? ¿Sí? ¿Cuáles son los racionales? ¿Cuáles son los números racionales? ¿Y cuál es el número irracional? Sistema numérico. ¿Quién me puede decir lo que, o si se acuerdan lo que era un número racional? ¿No? Creo que eran ¿Las fracciones? las fracciones y La fracción, los decimales. los decimales, bien, correcto. Todo número fracción y decimal o número entero es un racional. Por ejemplo, el 2 es racional, el menos 4 es racional, el 1 medio, el 0,47 periódico, todos esos son racionales. Por lo tanto, estos se definen como números decimales infinito periódicos. Todo número racional es un decimal, es infinito y es periódico. En cambio, el número irracional sigue siendo decimal, también es infinito, pero no periódico. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí todo lo que tiene que ver con raíces que no son exactas. Raíz de 2, menos raíz de 7, el número pi, el número e, los logaritmos, ¿ya? Todas esas expresiones son números irracionales, ¿sí? Entonces, yo en mi gran conjunto, yo tengo una división, una gran división. Lo que es el conjunto Q y lo que es el conjunto I. En este caso, en esos dos conjuntos que tengo yo acá, y me estoy adelantando a lo que quería ver, pero si yo tomo todos los elementos de Q y los agrego y le agrego los irracionales, que eso se llama unión, yo obtengo mi gran conjunto que se llaman los números reales. Por lo tanto, los números reales es la unión de todos los números que son racionales con los irracionales. ¿Sí? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que entre el conjunto Q y el conjunto de los racionales no tienen nada en común. No hay nada en común. O sea, un número o pertenece aquí o pertenece acá, pero no puede pertenecer a ambos. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, no, como no tienen nada en común, vamos a decir que el conjunto de eso es vacío. ¿Cuál es la importancia de esto que está acá? Es que aquí entra un concepto que se llama ser complemento. Si yo tengo un conjunto A y le agrego su complemento, eso me va a dar siempre el universo, que sería el todo. Y si tengo un conjunto A y lo intercepto con su complemento, eso me va a dar a mí el vacío, ¿sí? Me va a dar el vacío. ¿Por qué menciono estos conceptos? Porque cuando uno habla con probabilidad, yo puedo calcular la probabilidad de A y la probabilidad de su complemento. Necesito saber qué es complemento, ¿sí? Entonces, en el caso del complemento, siempre es dos conjuntos. Yo no puedo tener tres conjuntos para hablar de complemento, siempre dos.
Entonces, ¿cuál es la particularidad de que un conjunto sea complemento del otro? Que primero, que si lo uno, me dé el todo, es la primera condición. Y lo segundo, que no tienen que tener nada en común. Por ejemplo, el conjunto A, los números pares. Complemento tendría números impares. Si yo los uno, me darían todos los naturales, y si lo intercepto, no tiene nada en común. Entonces, como cumple esa condición, que al unirlo me da todo, y la intersección no tiene nada, entonces estoy diciendo que son complementos. Por eso que se dice que el hombre es complemento de la mujer, o la mujer es complemento del hombre, porque en la unión me hacen el todo, y no tienen nada en común, ¿sí? Eso significa ser complemento, ¿ya? Eso después lo vamos a utilizar acá. Por ejemplo, la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A. ¿Qué significa eso? Que si la probabilidad que llueva ahora es 0,3, ¿cuál es la probabilidad que no llueva? La probabilidad que llueva en este momento es 0,3. ¿Cuál es la probabilidad que no llueva? 0,7. 0,7. El complemento sería 0,7. La probabilidad que terminemos la clase a las 12:30 es 0,9. ¿Cuál es la probabilidad que no terminemos la clase a las 12:30? 0,1. 0,1. Lo que le quiero decir que cuando estamos hablando de probabilidad, la probabilidad de un conjunto más su complemento siempre tiene que darme 1, ¿sí? Siempre tiene que darme 1, ¿sí? Por eso que la probabilidad de que yo viva hasta los 70 años es 2/3. ¿Cuál es la probabilidad que no viva hasta los 70 años? Lo que falta por completar uno, que sería 1/3, ¿sí? Ese tipo de ejercicio aparece que está asociado con probabilidad, que tiene que ver con el concepto del complemento. Que ocurra o no ocurra. Ah, la probabilidad que ocurra es 0,4. ¿Cuál es la probabilidad que no ocurra? 0,6. ¿Sí? Si estoy jugando un partido de ajedrez, la probabilidad que gane el partido de ajedrez es 1/3. ¿Cuál es la probabilidad que no gane el partido de ajedrez? Ah, es 2/3. ¿Sí? Eso tiene que ver con este concepto que se llama ser complemento. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de complemento, significa estoy hablando de dos opciones. Dos opciones. ¿Sí? Yo le digo, la posibilidad que me salga un número 4 es 0,6. ¿Cuál es la probabilidad que no sea 4? Ah, la probabilidad que no sea 4 sea 0,4, ¿sí? Recuerden que no siempre la probabilidad que me salga 4 es un sexto, ¿sí? Si yo lanzo un dado, ¿no es cierto? La probabilidad que tengo que me salga un número 4 es 1 de 6. Pero no siempre hacen lo mismo. Esto ocurre siempre y cuando el dado sea honorable. ¿Qué significa el dado honorable? Que no sea un dado cargado. Ustedes saben que se puede hacer trampa con los dados, ¿no? ¿Saben eso, no? Sí, se puede. Sí, profe. Los dados se pueden cargar, por lo tanto yo puedo colocar un dadito, limar en algunos lados, entonces yo sé que ese dado siempre me tendría que salir a lo mejor la mayor cantidad de veces 6. Entonces yo juego con un dado que la mayoría cantidad de veces sea 6, por lo tanto ahí las probabilidades me cambian, ¿sí? Entonces, aquí en probabilidad hay que manejar un cierto lenguaje, que es lo que complica un poco, ¿ya? Porque las fórmulas son 4, son 4 fórmulas nada más, pero el lenguaje es lo que está detrás complica. El concepto de ser complemento, a qué es vacío, la unión, la intersección, lo que es espacio muestral, eso es lo que complica un poco en probabilidad, ¿sí? Y después ir viendo el tema de el lenguaje, si es un i, que es una multiplicación, si es un o, es una suma. Ah, ¿qué tipo de o? ¿Qué tipo de o? Si un o excluyente o un o no excluyente. Entonces eso lo veremos la próxima clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación que le hago? Que traten de tomar la primera guía de probabilidad, que es la que está en forma vertical, me parece que dice guía 1, y ahí aparecen materia, ejemplo, ir viendo algunas cosas que ya podrían ser capaces de resolver, y yo la próxima clase voy a profundizar un poco más con lo que tiene que ver con la probabilidad de la unión, con la probabilidad de evento independiente, que es la probabilidad de la multiplicación, y la probabilidad condicionada. Y con eso terminamos probabilidad. Yo creo que vamos a estar por lo menos trabajando
3, 4 semanas con probabilidad, viendo la guía, y después de eso recién vamos a ver lo que tiene que ver la línea recta, ¿ya? Los dejo por acá, pues. Así que no hay consultas. Profe, disculpe que se me cortó el audio. La guía de probabilidad tenemos que hacerla aquí